sabían que no es lo mismo una vida exitosa que vivir una vida gloriosa. En una ocasión, un hombre que vivía en Puerto Rico, aquí en mi país, donde yo estoy ahora mismo, se fue hacia los Estados Unidos para poder tener nuevas oportunidades de empleo y oportunidades de crecimiento. Así que decidió viajar a Estados Unidos y dejar su familia aquí en Puerto Rico. Y allí consiguió un trabajo y comenzó a prosperar, comenzó, como decimos nosotros los puertorriqueños, a echar para adelante. Pero en su corazón, él estaba sintiendo que debía permanecer en Puerto Rico. Él pensaba que lo mejor que podía hacer era quedarse en Puerto Rico. Y mientras estuvo allí trabajando, luego de un tiempo, se enferma su esposa. Pero no solamente se enferma su esposa, sino que también se enferma su papá y el papá de su esposa. Y entonces él está en Estados Unidos, su familia está en Puerto Rico, y él no sabía qué hacer, así que se vio en la obligación de volver de Estados Unidos hacia Puerto Rico para estar con su familia. Y luego de 2 años aquí en Puerto Rico, por la gracia de Dios, se convirtió en pastor de la iglesia en la que él asistía. Y todos nosotros, tengamos o no tengamos un llamado pastoral, muchas veces sabemos lo que es correcto, lo que Dios quiere que hagamos y lo que debemos hacer. Sin embargo, queremos hacer las cosas a nuestra propia forma. Queremos hacer las cosas a nuestro modo. Cuando necesitamos dinero o buscamos algún trabajo y nos enfocamos en que supla nuestra necesidad, pero no pensamos en nuestra familia o en la iglesia. O podemos haber sido criados en el Evangelio desde que somos pequeños hasta que hemos crecido. Pero cuando crecemos, nos alejamos de Dios por ir detrás de nuestros sueños, nuestros anhelos y de nuestras metas. Quizás las situaciones de la vida hicieron que nuestra fe pasara a un segundo plano y lo dejáramos atrás, y el primer lugar se lo otorgamos a otra cosa. Sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero aún así estamos empeñados en resolver nuestros problemas a nuestra propia forma. Y cuando hacemos esto, claramente nos estamos alejando de Dios. Y la Biblia nos muestra la historia de una familia que hizo exactamente lo mismo. Comenzó a atravesar problemas tras problemas, circunstancias tras circunstancias, y decidieron resolver los problemas ellos mismos. Decidieron hacerlo sin consultarle a Dios, y esto provocó que se alejaran de Él. Y esta familia, esta historia se encuentra en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Esta familia vivía en Israel, en Belén de Judá, el sitio que Dios había prometido para su pueblo. Y estaban pasando por una época en que todas las personas hacían lo que querían hacer, lo que parecía bien a sus propios ojos, sin importar las consecuencias, sin pensar en los resultados que eso podía provocar. Vivían una vida desordenadas, enfocadas en su placer y en lo que ellos deseaban. Además de esto, no tenían rey. No tenía quien los gobernara y quien velara por ellos. Todos los pueblos de la tierra tenían rey, mas ellos no. Y esta familia, al igual que todos sus conciudadanos, debían volver a Dios por la vida que llevaban. ¿Y qué es lo que nos toca hacer a nosotros cuando nos alejamos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando por nuestras propias decisiones nos hemos alejado de Dios y estamos en el lugar donde no deberíamos estar? Debemos volver a Dios. Debemos acercarnos de nuevo al Señor. Y esta historia nos va a enseñar por qué debemos volver a Dios. Por qué cuando estamos lejos debemos dar la vuelta y volver al lugar donde estábamos antes. Esta historia comienza presentándonos a varios personajes que nos pueden enseñar mucho. Tenemos a un hombre llamado Elimelech, que su nombre significa Dios es rey. Al parecer los padres de este hombre, cuando este niño nació, a pesar de las circunstancias que vivían, a pesar de que lo que estaban viviendo no los favorecía, ellos pensaban, Dios es nuestro rey. No tenemos quien nos gobierne, pero Dios es nuestro rey. Este hombre tenía una esposa que se llamaba Noemí. Su nombre significa dulzura o agraciada. Y sus hijos eran Malión y Quelión.
El nombre del uno significaba débil y el del otro decaído. Eso nos está diciendo a nosotros que estos nombres que le dieron a estos niños cuando nacieron fueron determinados por la sociedad en que vivían. Todo lo que ellos veían, las circunstancias que los rodeaban, determinaron el nombre de estos niños. Y esta familia decide salir de donde Dios los había colocado, Belén, que su nombre significa casa de pan. Decidieron irse para buscar el alimento porque no tenían cómo alimentarse. No confiaban en que Dios podía ser su rey y decidieron suplir sus necesidades ellos mismos. Hicieron lo que parecía mejor a sus propios ojos, como todas las personas lo estaban haciendo, y se mudaron a Moab. Y allí sus hijos se casaron con dos moabitas, una se llamaba Ruth y la otra Orfa. Sin embargo, solo encontraron desgracia. Luego de 10 años en Moab, murió Elimelech, también murió Malón y Kelión, dejando sola a Noemí con sus dos nueras moabitas, Ruth y Orfa. Ahora Noemí pensaba que Dios no tenía poder como rey. Ahora Noemí estaba débil y decaída. Noemí no sabía qué hacer, era una viuda indefensa y frágil. Como muchas personas pueden estar aquí, indefensos y frágiles, débiles o decaídos. Dios había prometido a esta familia una tierra que iba a producir leche y miel. Y había hecho un pacto con su antepasado llamado Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, cuando las cosas se tornaron oscuras, cuando vinieron circunstancias y problemas a su vida, decidieron irse y esto les costó muy caro. Se fueron hacia Moab. De todos los lugares que podían irse, deciden irse a Moab. Moab fue el país que hizo pecar al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Es un país que persuade y engaña para que las personas que pasan por él se queden ahí y no puedan llegar a su destino. Además de eso, Moab había oprimido a Israel años atrás. Moab es el lugar donde a veces vamos cuando nos alejamos de Dios. Es el lugar donde nos quedamos estancados y no podemos avanzar hacia las promesas que Dios tiene para nosotros. Moab es la consecuencia de nuestro pecado. Imagínense a un hombre de negocio que ha prosperado muy bien, que ha salido hacia adelante. Sin embargo, los negocios a su alrededor tienen mejores resultados y su competencia está llegando aún más lejos de lo que él puede llegar. Entonces decide realizar algunos trabajos por debajo de la mesa, algunos trabajos turbios para ganar dinero. Sin embargo, necesita más ayuda, así que involucra a sus dos hijos para hacer estos trabajos. Y las cosas no salen como él planeó. Y él y sus hijos son llevados presos y dejan a una esposa y una madre abandonadas sin nadie que la ayude. Cuando creemos que podemos tomar las mejores decisiones para nuestra vida sin consultarle a Dios y no confiamos en sus promesas y en su cuidado, nos alejamos de él. Corremos hacia Moab. Y puede ser que no hayas tenido éxito en algún trabajo o en algún negocio. Puede ser que quizás recibiste el impacto de una mala noticia en tu vida, o que quizás no va tu vida como tú lo deseas y no has llegado al lugar donde tú te has propuesto. En esos momentos comienzas a hacer lo que crees que es mejor. Comienzas a tomar decisiones por tu propia cuenta y lo que no sabes es que te estás alejando de Dios. Y hoy puede ser que estés en Moab. Quizás desconfiaste de Dios, hiciste las cosas a tu manera y ahora perdiste quizás tu matrimonio o tal vez a tus hijos. Tal vez eres pastor y decidiste confiar en tus habilidades en vez de confiar en el Señor y ahora tu iglesia se está derrumbando en tus brazos. Lo que sea que hayas hecho, que te haya alejado de Dios, te demuestra que lejos de Él solo hay una vida de desgracia y tragedia. Y eso es por lo que debemos volver a Dios, porque lejos de Él solo hay una vida llena de desgracias. Luego de un tiempo, no sabemos cómo, pero Noemí se enteró
que había pan en Belén. El Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Así que decidió volver. Pero cuando iba caminando comenzó a pensar, me siguen mis dos nueras. Ellas vienen tras de mí y yo no quiero llegar con ellas a Belén. Así que les dice que se queden en Moab para que ella entonces pueda llegar a Belén. De manera de contraste, aquí podemos ver que Noemí, con su actitud, quería volver, pero no quería que sus nueras volvieran con ella. Sin embargo, estas dos nueras sí querían volver. Noemí conocía toda la historia de cómo Dios había obrado con el pueblo de Israel, ya que Dios había mandado que se le enseñaran a sus hijos la ley y todos los acontecimientos sucedidos en el Éxodo. En Deuteronomio 6:6-7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero Noemí, a pesar de que sabía lo que Dios había hecho, a pesar de que sabía todo el poder que Dios había demostrado en el pasado, su mirada estaba puesta en la tragedia, su mirada estaba puesta en la desgracia, su mirada estaba puesta en las circunstancias que estaba viviendo, mas no en Dios. Todo lo que pasó provocó que se olvidara del poder de Dios. Y esto ocasionó que su corazón se endureciera de tal forma que no estaba viviendo lo que Dios quería que viviera. No estaba viendo lo que Dios les quería mostrar y ofrecerle. Ella podía ofrecerle a sus nueras el único Dios verdadero. El corazón de Noemí es un corazón que podemos percibir como egoísta. No quería compartir lo que tenía con sus nueras. Pensó que había perdido todo, pero Dios aún estaba. Porque cuando nos quedamos sin nada, Dios aún está con nosotros. Y aún así ella le cerró la puerta a estas dos mujeres hacia Dios, al pedirle que volvieran a su país. Ella les dijo, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con un marido, aún diese a luz hijos. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Era tanta la ceguera espiritual que tenía Noemí que no podía ver lo que Dios les podía ofrecer a estas dos mujeres. O es que no quería que sus nueras fueran con ellas, porque si estaban con ellas después iban a ser el constante recordatorio de las malas decisiones que había tomado. Pero Dios desea que Noemí vuelva por Ruth. Dios quería que Noemí volviera con Ruth, pero Noemí estaba empeñada en que Ruth se quedara en su casa, con su familia, con sus dioses. Gracias a Dios, Ruth no se fue, pero Orfa sí se fue y las dejó solas. Y Ruth siguió el camino con ella, y Noemí no entendía que Dios había permitido que se fueran de Belén para Moab, para que se encontrara con Ruth y regresara con ella. Porque Dios tenía algo planeado. Dios tenía un plan para Ruth, y Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Sin embargo, alejarse de Dios ocasiona que no veamos el panorama completo. Solo ves lo que tienes frente a ti y lo que está pasando, pero no ves a Dios, no ves lo que Él tiene para ti, no ves lo que Él puede ofrecerte. Tu corazón se endurece de tal forma que le cierras la puerta no solamente a Dios, sino a aquellos que quieren volver a Dios, como quien se avergüenza de su fe y no la comparte por temor a lo que van a decir los demás, o como quien está en alguna compañía o en algún negocio y no decide compartir sus beneficios con otros por egoísmo. Tanto la persona que busca sustento en lugares como Moab, o la persona que ha vivido toda su vida en Moab, ambas necesitan volver a Dios.
para poder entender las riquezas de su gracia y así ese corazón endurecido pueda ser renovado. Por eso debemos volver a Dios, porque lejos de Él nuestro corazón se endurece. Y Ruth, no sabemos cómo, pero ella sabía que debía volver con Noemí. De alguna manera entendió que había algo en Belén para ella. Lo más probable es que había escuchado todas las historias de cómo Dios obró en el pasado. Fueron 10 años con esta familia. En esos 10 años, mientras comían, mientras cenaban, mientras estaban en el hogar, debió haber escuchado muchas veces, infinidad de veces, cómo Dios salvó al pueblo, cómo lo libró de Egipto, cómo lo guió por el cruce del Mar Rojo y del río Jordán, cómo lo alimentó día y noche. Ella tuvo que haber escuchado toda esta historia y saber que había algo en Dios que podía ser para ella también. Y eso nos demuestra que Dios estaba obrando providencialmente por medio de las circunstancias que estaban pasando. Dios estaba obrando con esta mujer. Y por eso ella entendió que debía volver con Noemí, porque allí iba a encontrar lo que necesitaba. Por eso profesa a Dios como su Dios. Ruth 1, 16 al 18 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me hará Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras, Dios, entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, y con ella dijo: no más. ¿Qué clase de declaración estaba haciendo Ruth? Que tu Dios iba a ser mi Dios, que solamente la muerte iba a ser separación de ellas dos. No, Ruth estaba reconociendo quién era Dios, estaba reconociendo el poder que tenía para sus vidas. Por eso ella decidió volver. Ella iba a morir con Noemí y iba a confiar en el Dios de Noemí. Ruth sabía que sus dioses no podían darle el sustento que ella necesitaba. Sabía que lo más que ella necesitaba se encontraba en Belén, porque mucho más que un pan físico, mucho más que un pan natural, ella necesitaba un pan espiritual, un pan de vida. Ella necesitaba salvación. Ella necesitaba un pan que solamente podía saciar su hambre y ser a Dios y nadie más. Esa hambre que no pudo ser saciada en Moab. Esa hambre que no pudo ser saciada con sus dioses. Esa hambre que no pudo ser saciada en su conducta y en su vida que llevaba. Por eso decide volver a Belén. Y el camino a Belén a veces es difícil. Quizás mientras caminaban pasaron por calor, pasaron por frío, no lo sabemos, pero ellas decidieron volver a pesar de las circunstancias que iban a tener en el camino. Ellas dos solas, dos mujeres viudas, caminando hasta llegar a Belén. Y volvió a pesar de que tuvieron que resistir miradas de otras personas, que comenzaron a murmurar cuando vieron a Noemí entrar, diciendo: no es esta Noemí la que se había ido. Y ellas aún así decidieron volver. Y volvieron en el momento oportuno. Volvieron en el mejor momento que podían volver. En el momento de la siega de la cebada. En el momento donde podían ser alimentadas debido a la ley. Ya que si a los segadores se les caía alguna parte de la cosecha, o no recogían en ciertos lugares por equivocación, los huérfanos, las extranjeras como Ruth, o las viudas como Noemí, podían tomar esa cosecha para alimentarse. Dios estaba entretejiendo todo. Dios estaba obrando providencialmente. Dios estaba haciendo una obra en este suceso, en esta historia. ¿Cuántas veces hemos decidido confiar en aquello que nos da estabilidad, aún sabiendo que necesitamos más de lo que eso nos ofrece? Confiaste en tus sueños y decidiste ir tras ellos y ahora te encuentras vacío. Confiaste más en tus habilidades como pastor y la iglesia comenzó a decaer porque no confiaste
en Dios. Y ahora te das cuenta que esto te ha llevado hacia Moab. Te ha llevado a la desilusión. Te ha llevado a la desgracia. Te ha llevado a buscar la salida y la ayuda en un lugar donde no la vas a encontrar. Pero cuando entiendes que lo más que necesitas no te lo puede dar una posición privilegiada, lo más que tú necesitas no te lo puede ofrecer una vida desordenada de placer, debes buscarla en otro lado. Cuando acudes a tantos lugares buscando aceptación, buscando satisfacción, buscando tus sueños y no los encuentras porque siempre terminas vacío, es porque lo que necesitas no se encuentra allí. Lo que necesitas no se encuentra en Moab, se encuentra en Dios. Lo que tú necesitas es mucho más que sueños, es mucho más que placer o satisfacción, es mucho más que una posición privilegiada. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón y solo es posible cuando volvemos a Dios. Solo es posible cuando miramos al sacrificio de la cruz, miramos a lo que hizo Jesús en el Calvario. Solamente cuando vemos el camino, la verdad y la vida, nos encontramos volviendo a Dios. Si lo seguimos a Él, vamos a tener aquello que más nuestra alma necesita, más de lo que nosotros quizás pensamos que necesitamos. Hay una canción que dice de la siguiente manera: quiero ser lo que antes fui, ser como un niño entre tus brazos. Quiero crecer, quiero caer como caí, y que tú cuides cada paso. Quiero volver a casa. Y hoy mi intención es animarte a volver a Dios. Animarte a que des un giro de 180 grados y camines hacia Dios. Sabes que debes volver. Sabes que tienes que ir hacia donde Él está. Sea que eres como Noemí, que estabas perseverando, pero te apartaste por las situaciones que atravesaste y por los problemas que llegaron a tu vida. O sea que eres como Ruth, una persona que ha vivido toda su vida engañada en los campos de Moab, en busca del verdadero alimento espiritual y todavía no lo has encontrado. Hoy te toca decidir si te quedas en Moab o si vuelves a Belén. Hoy te toca decidir si te quedas donde estás o vuelves a Dios. Dios te bendiga.